Saludos, Dios le bendiga. Estamos aquí nuevamente a traerle un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición. Sé que va a ser de mucha edificación y sé que le va a gustar. Claro que sí. En este momento nosotros vamos a hablar por qué a los pobres les cuesta tanto salir de la pobreza. ¿Qué usted me puede decir de eso, Rafael? Tú sabes que cuando hablamos de pobreza siempre nos llega a la mente la carencia de recursos. Cuando una persona está carente de recursos, se tiene entendido que es pobre. Y verdaderamente la pobreza va más allá de los recursos. Exactamente. Para mí, de modo personal, la pobreza es una mentalidad. O sea, la pobreza no tiene que ver nada con los recursos económicos. Date cuenta que la mayoría de personas que se han sacado la lotería son personas pobres, la mayoría. Y esas personas que se han sacado la lotería, ¿cuáles después de unos años se mantienen siendo ricos, vamos a decir, económicamente? Casi ninguno. Entonces, me he dado cuenta que la pobreza va más allá de lo económico, sino una mentalidad, una forma de pensar, una forma de actuar. Date cuenta que en los barrios hay muchos recursos. Por ejemplo, yo provengo de un barrio y me doy cuenta que conozco muchas personas que ganan mucho dinero. Me doy cuenta que en los barrios podemos encontrar personas que trabajan mecánica y trabajan debajo de una mata, es decir, no pagan renta, no pagan luz, no pagan empleados, ellos, y diario ganan 1.000, 2.000 pesos diarios. Tú lo calculas por 5 días y 4 por 5, 20. Por 6 días son 24, pero tú lo calculas por 4 semanas, fácilmente son 48.000 pesos. Pero esa persona gana 48.000 pesos y vive en una pensión, no tiene vehículo, siempre está sucio de grasa, y tú te preguntas, pero el problema no es el dinero que gana más que muchos profesionales en una oficina. Entonces, ¿por qué se da esa situación? Por la falta de conocimiento financiero que hace que tú vivas en una pobreza. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron el día a día. ¿Cuál es la frase más común en la gente pobre? Yo trabajo para comer. Entonces, como trabajo para comer, lo que me sobra de ahí para allá yo lo gasto. Porque la única meta a cumplir es trabajar para comer. Porque de pequeño nos enseñan eso. Es una filosofía de vida que nos enseñaron en el siglo pasado, la era industrial. ¿Qué pasa? Que nuestro padre en un determinado momento, antes tú podías decir en un determinado momento, yo voy a la escuela, voy a la universidad, hago una maestría, una especialidad, etcétera, etcétera, para entrarme a hacer carrera a una empresa. Pero hoy en día son pocas la gente que tú ves que hace una carrera en una empresa. Antes tú veías cómo las personas duraban 20, 25, 30, 40 años en una empresa, pero hoy en día ya a los 5 años posiblemente lo voten. Sí, pero yo lo veo más allá, sobre la mentalidad de pobreza en los barrios, cómo salir de la pobreza. Mira, tú puedes conseguir todo el dinero del mundo y si tú no cambias tu manera de pensar y manera de ver las cosas, ese dinero se te va a ir de las manos. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, el gobierno no le proporciona educación financiera a los pobres, ni formación. ¿Por qué sucede? Cuando tú a la gente pobre le educas, no solamente le enseña lo que es la clase, sino que le educa que en cuanto ellos como ciudadanos, lo que ellos tienen que exigir al Estado, sus derechos. Cuando el Estado le da educación financiera, de cómo prepararse, desde pequeño, porque tú una persona grande que tenga un comportamiento financiero mal toda la vida, tú después de grande, por más que tú trates de enseñarle, es más difícil. Pero cuando tú desde pequeño a una persona empiezas a dar una educación financiera, a explicarle cómo hacer inversiones, cómo poder crecer, esa persona puede salir de ese pensamiento de pobreza como tal. O sea, lo más común en los barrios es que la persona trabaje, se vaya a beber un trago para el colmadón, se compra una ropita. Y esa mentalidad de pobreza es lo que hace que el dinero que gane no lo invierta de una forma adecuada y pueda salir de la misma situación, pero no tiene que ver nada con dinero. Vuelvo y repito, no tiene que ver nada con dinero, porque muchas veces veo personas que ganan mucho dinero y no tienen nada. Juegan números, toda la lotería del mundo, toman todos los días, entonces después se quejan que el Estado, el gobierno no le proporciona a ellos recursos. ¿Por qué? Porque su mentalidad es de siempre recibir, es de siempre de que le den pena, es de siempre de pensar que hay una necesidad en ellos y que el Estado tiene que suplírsela. El Estado es responsable de no educarlo, el Estado es responsable porque tampoco al Estado le conviene que la población se eduque, porque cuando más educada es la población, más exige sus derechos. Tú pagas impuestos, tú dices, bueno, no tengo impuestos sobre la renta, pero en el momento que tú compras un pan
En el momento que tú compras una pasta dental, en ese momento tú estás pagando un INTEVI que te lo está cobrando el Estado de una forma indirecta. Y el pobre no sabe nada de eso, no piensa nada de eso. Están así, José, que muchas veces vemos un político que va a un lugar a inaugurar una obra, va a inaugurar un hospital, y todo el mundo anda haciendo fanfarria porque ese político está inaugurando ese lugar. Oye, ser político es servidor público. Y ser un servidor público y es servirme a mí, como ciudadano, él es mi empleado. Exactamente. Yo no tengo que alabarlo a él porque él está haciendo su trabajo con los recursos que yo le estoy proporcionando. Entonces, vemos la clase política alta porque tenemos una mentalidad de pobreza, y cuando vemos a estos políticos creo que nos están haciendo un favor. Sin embargo, un derecho. Entonces, a ellos no les conviene sacar de la pobreza mental a la mayoría de muchos de los ciudadanos, de los lugares más marginados, porque inmediatamente lo saca de ese estado de ignorancia mental. ¿Qué hace? Que le van a exigir, le van a decir, espérate, tú me hiciste eso, pero yo creo que tú me hagas esto porque los recursos que tú estás trabajando son recursos del pueblo. Ahí atacamos también a lo que es la corrupción. Ahí atacamos que no nos conformamos con el picapollo y los 500. Si tú no logras llenar la expectativa de lo que tú prometes en la campaña, tú no vas a seguir. ¿Por qué? Porque ya hay una formación, una educación. Y para poder salir de la pobreza, no que saque al pobre del barrio, es que al barrio lleve la educación financiera, educación en todas las áreas, para que aquel niño que vaya subiendo cambie su mentalidad de que simplemente va a recibir dádiva del gobierno. Es que uno de los problemas que existe, Rafael, en cuanto a eso que tú estás diciendo, es que las personas quieren ser dueños de La Sirena, de Bravo, de Prisma y todos los establecimientos de personas ricas que existen, pero no quieren hacer lo que ellos hacen. Por ejemplo, hay personas que les gustaría ser dueños de La Sirena, pero tú te das cuenta que La Sirena brinda un producto, brinda servicio, pero la gente no quiere aprender a brindar un producto ni un servicio, ni quiere crear una empresa, ni quiere educarse para crear una empresa. Sí, pero es más allá que eso, porque tú lo ves desde el punto de vista de que mucha gente tiene deseo de superación. Sí, pero eso no es la mayoría, porque la mayoría lo han codificado con que tú naciste pobre y te vas a morir pobre, porque la pobreza es un asunto económico, porque la pobreza es un asunto de tu situación. Aquí la marcha para adelante que tiene dinero. O sea, todo ese tipo de pensamiento que tú le inculcas a la persona de pequeño, van creciendo con esa mentalidad y se le hace más difícil emprender. Y aún emprende, yo he visto gente exitosa que han quebrado negocios. Claro. El negocio no ha quebrado, ellos sí. ¿Por qué? Porque en el momento que les llega la bonanza económica, se vuelven locos porque no están preparados para poder manejar los recursos que están recibiendo en ese momento. Una persona que ganaba 2,000 pesos y de un momento a otro empieza a ganar 100,000. Y tú ves que tiene más deuda y más lío. ¿Por qué? Porque financieramente nunca ha estado preparado para manejar recursos como tal. Date cuenta de lo que es la mentalidad de pobre. Exacto. Y cuando hablo no lo hablo de una forma dañina, de una forma de atacar. Que una persona gana 10,000 pesos, resuelve en su casa. Gana 15, resuelve en su casa. Limitado pero resuelve. Gana 50 y no le dan. Y no ahorra un peso. Gana 100 y no ahorra un peso. ¿Por qué? Porque desde pequeño te han enseñado a gastar, no a producir. A gastar. Porque oye, ¿qué sucede? Nosotros, los que venimos de abajo, muchas veces estamos más preocupados en proyectar una prosperidad que realmente trabajar para ser prósperos, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, la mayoría de empresarios, Pepín Corripio, los Vicini, todos los empresarios que tú ves del país, tú no sabes qué vehículo ellos andan, tú no sabes que su reloj es un Rolex, tú no sabes cuánta casa tiene, porque esa es su vida privada y no le importa expresarla. Sin embargo, tú puedes tener seguro que tienen un buen vehículo, viven en buenos lugares, pero ellos están más enfocados en producir. El pobre, de que empieza a conseguir recursos, lo primero que compra un vehículo último modelo, ropa cara, no invierte un peso. Tú ves que compran prendas, compran reloj caro, compran celular caro, y lo que hacen es malgastar el dinero y no invertirlo para proyectar una prosperidad que simplemente es una columna de humo. O sea, que ellos quieren... Que es insostenible. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que ellos quieren tener antes de ser y hacer. O sea, quieren proyectar una imagen que en realidad ellos no son. Sí, porque todos soñamos de pequeño en ser prosperados, en tener dinero, ser rico. Eso es como un sueño. Entonces, cuando nos vemos en una posición que empezamos a manejar recursos,
En vez de pensar en producir el dinero, lo que pensamos en cómo hacerle ver a los demás que estamos económicamente estables.